Ok, a ver, recuerden que nos quedamos. Ah, vale. Hicimos, si mal no recuerdo, habíamos hecho un problema, ¿no? Sí, este problemita, encontrar los puntos A y B, y después platicamos cómo encontrar la ganancia, ¿verdad? De la amplificación. Perfecto. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ah, vamos a tener los mismos parámetros del día de ayer. Tenemos una fuente VDD igual a 1.8 volts. Tenemos una resistencia de 17.5 kilo ohms. Y de este lado viene nuestro MOSFET. Viene nuestro MOSFET. Eh, de alguna manera, bueno, esto no lo tenía preparado, pero vamos a intentarlo. Este es nuestro circuito. Y bueno, de momento vamos a agarrar este punto. Ya saben qué voltaje es este, ¿cierto? Sería VDS, ¿correcto? Tenemos ciertos parámetros. Tenemos el voltaje de threshold igual a 0.4 volts. Tenemos K igual a 4 miliamperes sobre volt cuadrado. Esta resistencia de aquí la vamos a poner en 100K y esta de acá la vamos a llamar R. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la resistencia R. ¿Sí? Calcular R. Ese sería nuestro inciso A. De tal forma que nosotros tengamos aquí una VGS igual a 0.6 volts. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que esta VGS igual a 0.6 volts? Pues sí va a hacer que conduzca el transistor, ¿no? Porque es mayor al voltaje de threshold. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, con esto vamos a decir que estamos polarizando el transistor, lo estamos poniendo lo vamos a poner a trabajar en el punto Q. Si recuerdan, el punto Q, pues es un puntito por aquí, ¿no? O sea, no necesariamente está en medio. Quisiéramos que estuviera en medio, ¿no? Para tener una amplificación eh, simétrica, pero no necesariamente. O sea, puede estar cargado hacia cualquiera de los dos lados. En este caso, VGS es igual a 0.6. Después de eso, si quieren, calculamos los puntos A, las coordenadas de los puntos A y B. Son exactamente las mismas que calculamos el día de ayer. Entonces, podemos venir a ver nada más lo que hicimos, o si tienen dudas, lo recalculamos. Este sería nuestro inciso B. Una vez que tenemos esto, nos vamos al inciso C, donde vamos a calcular la corriente ID con este valor de VGS. Bueno, vamos a suponer, antes de calcular, vamos a suponer aquí que VGS es igual a 0 y por tanto VDS
es igual a 0. Es decir, las componentes que van a estar alternando van a ser igual a 0, ¿no? Entonces, se va a cumplir también que V de S va a ser igual a V de S, es decir, es una señal constante. ¿Sí les queda claro cómo este paso es, bueno, más bien, este paso es consecuencia de este paso y este a su vez es consecuencia de este? Piénsenlo un segundo en lo que escribo. ¿Qué opinan? ¿Sí les queda claro esto de aquí? Ay, no, no se alcanza a ver. Bueno, no se preocupen. Ahorita se los explico detalladamente cuando lleguemos a ese punto. Tengo una duda. Sí, dime. En la última parte donde dice VDS es igual a VDS, ahí no era VDS igual a VDD. No, no. Cuando VDS es igual a VDD, vamos a asumir que estamos en corte, perdón. Entonces, lo que quieren decir estas condiciones es que, a ver, déjenme cambio el color nuevamente, un blanco. Lo que quieren decir estas condiciones es que si nosotros tenemos la curva de característica de los voltajes, aquí teníamos VDS y acá teníamos VGS. Entonces, si recuerdan, tenemos tres zonas, ¿sí? Este es el corte y luego entrábamos aquí como a la saturación y luego para acá, ¿sí? Entonces, vamos a estar trabajando aquí. Nos vamos a colocar por aquí, en nuestro punto Q. Bueno, voy a dibujarlo por acá. Vamos a trabajar aquí en nuestro punto Q y vamos a suponer que VGS son esos 0.6 volts. Ahora, si nosotros no tenemos, voy a alargar esta línea. De hecho, voy a hacer algo, bueno, no, así lo dejo. Si nosotros no tenemos ninguna señal que esté moviéndose aquí, es decir, esta es VGS, pues en consecuencia, nosotros no vamos a tener este movimiento, ¿sí? Donde esto que se está moviendo es VDS. Entonces, lo que quiere decir esa condición es que si yo estoy poniendo solamente esta tensión, estos 0.6, a los cuales estoy llamando VGS mayúsculas, pues solamente voy a tener este VDS mayúscula, ¿sí? Es decir, no voy a tener esta componente variable montada en esta componente constante. Simplemente voy a tener la componente constante. ¿Sí? Recuerden que VGS, esta es minúscula, VGS de T, es igual a el voltaje GS en constante más VGS, ¿sí? Que sería la componente que estoy haciendo, que estoy montando ahí. Y la salida, VDS, que puede ser variable, pues va a ser igual a VDS más VDS de T, ¿sí? Entonces, si esta componente yo la hago 0, pues resulta que este VGS minúscula es igual a VGS mayúscula.
¿sí? En consecuencia, el VDS minúscula, pues va a ser solamente igual a VDS mayúscula, y este VDS tiende a cero. ¿Sí me cachan? Sí. Excelente, excelente. Ok, entonces ese es el inciso C. El inciso D, eh, ¿cómo traducirían esta palabra? Ay, swing. Es que no sé cómo traducirla. Bueno, nos pregunta, ¿cuál es el máximo swing simétrico permitido en la tensión de drain? ¿Sí? Es decir, si yo me pongo aquí, en este punto, ¿qué tanto hacia arriba puede crecer mi señal y qué tanto hacia abajo puede crecer mi señal? Si mi señal en drain crece mucho, pues va a llegar un punto en el que va a estar en VDD, ¿sí? Entonces, va a salir de la zona de saturación y va a entrar en corte. O si baja demasiado, pues, es decir, si baja de esta línea, donde VDS es igual a VGS menos VT. Si baja de esta línea, pues también sale de saturación y entra en la zona ómica. Entonces, la pregunta es, dado el punto que vamos a encontrar, ¿cuál sería ese máximo movimiento permitido? ¿Sí? Que resulte en una señal simétrica. Ok, entonces con esta información, bueno, en el mismo inciso, ¿no? La pregunta sería, ¿cuál sería la mayor amplitud de una señal sinusoidal VGS? ¿Sí? Es decir, vamos a encontrar, si se fijan aquí es drain, entonces vamos a estar trabajando con VDS, y una vez que encontremos cuál sería ese movimiento máximo, pues nos movemos a la entrada, ¿no? Para encontrar VGS. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Si quieren, vamos a hacerlo en equipo. ¿Les parece? Todos juntos. ¿Cómo calculamos primero esta resistencia? ¿Ideas? Se me ocurre que podríamos analizar el nodo de, que está arriba de 100K. No sé. Este de aquí, ok. ¿Y cómo lo podríamos analizar? Esa es la pregunta.
Em, si se fijan, este simplemente nos dice VGS mayúscula, es decir, es un valor constante. Entonces, como yo tengo dos fuentes, VDD y VGS, pues necesariamente de entrada esta la tengo que hacer cero, ¿sí? Recordemos que estos son circuitos lineales y podemos hacer uso de los teoremas de superposición. Sí y no. Hacemos uso del teorema de superposición porque se van a sumar al final, ¿no? Pero de momento, pues simplemente la vamos a ignorar porque está en cero. Entonces no tiene ningún aporte, ¿sí? Y esto se debe a que solamente nos interesa esta parte, ¿sí? Que es constante. Entonces, imaginen que esto que estoy encerrando no está conectado. Esta otra parte del circuito ya la hemos trabajado, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, ¿cómo lo trabajamos la última vez? Usamos Thevenin. Usamos Thevenin, correcto. ¿Sí? Igual, a lo mejor ahorita Thevenin pues va a ser una herramienta un poco excesiva, pero está bien. Fíjense. .8 volts, 17.5 y este es mi valor de resistencia. Entonces, lo que habíamos dicho con Thevenin era que desconectamos esto, ¿verdad? Desconectamos esto, la parte que se llama carga, y nos quedamos simplemente con el lado izquierdo de la carga, ¿sí? Es decir, esto de acá. Con eso nos quedamos. Entonces, pues voy a tener 1.8 volts. Aquí tengo R, acá tengo 100K y aquí voy a tener 0.6 volts. ¿Cierto? ¿Son de los de VGS? Sí, correcto. Este es VGS. Ok. Entonces, pues se ve aquí que es un divisor de tensión. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Correcto. Entonces, ¿cómo planteamos esa ecuación? O sea, decimos que VGS es igual a 0.6 volts. ¿Igual a qué? 1.8 por 100K sobre la resistencia y 100K. Perfecto. Excelente. Entonces ya aquí podemos despejar, ¿verdad? El denominador pasa multiplicando, entonces voy a tener 0.6 que multiplica a, de hecho, bueno, R más 100K, esto es 0.6 R más 100K por 100K por 0.6 igual a 1.8 por 100K, ¿correcto? ¿Sí me siguieron hasta aquí? Es decir, el denominador lo pasé multiplicando y me dio esto de aquí. Y después distribuí este producto, este por este y este por este. Me dio 0.6 R y 100K por 0.6. Igual a, pues, lo que tenía de este lado. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, observen que este 100K por 0.6 lo puedo pasar de este lado. Pero antes, ¿cuánto es
100K por 0.6. Son 60,000. 60,000, perfecto. 60K. Y 100K por 1.8. 180K. 180K. Estas líneas no son división, ¿eh? Son nada más que estaba señalando. Entonces tenemos 0.6R más 60K igual a 180K. ¿Sí? Lo voy a escribir nuevamente acá. 0.6R más 60K igual a 180K. Pues ya aquí puedo despejar, ¿no? R es igual a 180K menos 60K entre 0.6. De hecho, 0.6 es 6 por 10 a la menos 1, ¿cierto? Y aquí voy a tener 180 menos 60. 120. 120K, correcto. Entre 6. De una vez voy a subir este. Por 10 a la 1. Entonces, 120 entre 6. 20. Ah, sí, cierto. Son 20 por 10 a la 3, ¿cierto? Sí. Por 10 a la 3, por 10 a la 1. ¿Sí? O sea, esto sería 20 por 10 a la 4 o 200 por A la 10 a 3. la 3 o 200K. ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, ese es el inciso A, ¿no? Esta resistencia vale 200K. Con este valor de resistencia voy a poner en este punto esta tensión, 0.6 volts. Ahora, el inciso B me pide encontrar las coordenadas A y B. Les comentaba, esas las calculamos el día de ayer con estos mismos parámetros. ¿Se acuerdan cómo se calculan o quieren que las recalculemos? Yo digo que recalcularlas. Las repaso. Ok. A ver, fíjense. Tenemos dos. Bueno, mejor lo vuelvo a dibujar. Está ya muy sucio. En la curva característica de estos voltajes, teníamos el corte, tenemos el punto, acá tenemos el otro punto. Aquí tenemos saturación y la zona óhmica o lineal. Aquí tenemos el punto A y aquí tenemos el punto B, ¿sí? Entonces, cuando estamos en corte, la tensión que está bloqueando es la de la fuente, ¿sí? VDD. Entonces, ¿cuál es la condición para que el transistor comience a conducir? ¿Qué valor debe tener VGS para estar en el punto A? El voltaje de threshold. Perfecto, el voltaje de threshold. Entonces, si siguen estas líneas, pues nos damos cuenta que A, inciso B, tiene las coordenadas voltaje de threshold, coma, VDD. ¿Sí? O sea, el punto A está fácil. Y esto nos da, ¿cuál era el voltaje de threshold de este problema? 0.4. 0.4, 1.8 volts. ¿Sí?
Perfecto. Y ahora vamos con B. ¿Cómo encontrábamos B? Tenemos por ahí una ecuación para VGS, ¿cierto? La encontramos el día de ayer, que era el voltaje de threshold más la raíz cuadrada de 2 veces la constante K por la resistencia de drain por VDD más 1, y hasta ahí llegaba la raíz, menos 1, y acá abajo teníamos K por RD, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, de hecho, el día de ayer nos dio problemas esta, ¿verdad? Para calcularla. Tuvimos 3 diferentes resultados. Vamos a ver si el día de hoy coincidimos al mismo resultado. Chéquenle. ¿Cuánto les da este, porfa? Nada más le puedes subir tantito para ver los valores de los componentes. Claro, si quieres te los escribo aquí, mira. K Gracias. son 4 miliamperes sobre volt cuadrado. RD son 17.5 kilo ohms. VDD son 1.8 volts. Y el voltaje de threshold son 0.4. Ah, pues aquí está, ¿no? Es este, 0.4. Gracias. Sí, no llegué. Ya tengo uno, pero no sé si estoy bien. A ver, ¿cuánto te dio? 218.65 miliamperes. Eh, Vamos a ponerlo por aquí. 200, ¿qué me dijiste, perdón? 18. 18 milivolts. Ah, sí es cierto, miliamperes, ¿no? Punto 65. Punto 65. Ok. Ya, vamos a ver si alguien más le dio ese resultado. Sí, a mí me dio el mismo. 218.65 milivolts. Mm, Sí, sí me da. caray. Ya tenemos 3 218.65 milivolts.
A mí me da 0.61294 volts. Vamos a ver. Voy a agarrar estos y los voy a poner por acá. Ahora vamos a ver. VGS es igual a... ¿cuál es el voltaje de threshold? 0.4. 0.4 más lo que sea que tenga aquí. Y fíjense, para empezar, para que esta raíz pueda existir en los reales, sí o sí, este es un número real y positivo. ¿Están de acuerdo? Yo no tendría una raíz imaginaria. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok, entonces la raíz de cualquier número real positivo es otro número real positivo. ¿Cierto? Sí. Ok. Bueno, pero tiene este -1. No lo había visto. No, Ya entonces... lo volví a hacer. Ajá, ¿y cuánto te dio? Me dio 641 milivolts. Ok, bueno, ese me gustó más. Vamos a hacerlo paso a paso. Yo les iba a decir que este es un número positivo, pero igual no podemos saberlo porque aquí tenemos un -1, ¿no? Entonces, si este número es más chico que la unidad, pues este signo nos va a mover todo, ¿no? Entonces hay que hacerlo paso a paso. Entonces tenemos la raíz de 2 por 4 por 10 a la -3 por 17.5 por 10 a la 3 eh, por 1.8 más 1, ¿correcto? Sí. Luego aquí tenemos -1 y acá abajo tenemos 4 por 10 a la -3 por 17.5 por 10 a la 3. Fíjense que este 10 a la 3 y este 10 a la -3 se van lo mismo que aquí. ¿Sí? Entonces, pues tengo 0.4 más la raíz de... ¿cuánto es 2 por 4? Son 8. 8 por 17.5 por 1.8 más 1. 253. ¿Hasta dónde? ¿Todo te da 153? A mí me da 200, 253. 253. Muchas gracias. 253 menos 1. Bueno, aquí entonces ya podemos decir, ¿no? Que este es un número positivo. O sea, la raíz de 253, pues es un número más grande que la unidad. Por tanto, lo que me salga aquí va a ser más grande que la unidad. No importa que tenga esta división, ¿no? Este va a ser un número positivo y se le va a sumar al punto 4. Entonces, forzosamente me tiene que dar un número más grande que punto 4. Es decir, 218 no podría ser. Pero vamos a ver. ¿Cuánto es 4 por 17.5? 70. Ya 70. lo volví a hacer, me había equivocado en el -1, le había puesto +1. Ok. Me da 612.48 milivolts. 612.48. Ok. Está más acercado. ¿Podrían intentar esta, por favor? Me dicen si sí les da. Pero con esa sí sigue dando los 218.65 milivolts. ¿Los cuáles, perdón? 218.65. ¿Qué? No puede ser. A ver, Sí, vamos a en ver. serio. A mí sí me dio 612. Vamos a ver. La raíz de A mí también me da 253 612. son 15.9. 15.905. Muchas gracias. 15 punto no. Bueno, le vamos a poner 91, ¿no? Bueno, no. 906. Porque si se fijan es 905.9.
menos 1 entre 70. Entonces, esto va a ser 0.4 más 14.906 sobre 70. Esto es 0.4 más 14.906 entre 70. Díganme si me equivoco. Son 0.213. Pero no todo, no, o sea, no hasta el 0.4 también se divide sobre 70. No. No, Ah, ya, ese fue mi error entonces. Sí, no. Está afuerita, mira. Solo esta parte. Sí, lo que pasa es que, miren, déjenme regreso acá. ¿Se acuerdan que el día de ayer les dije que pues dejaba de ser un tanto pedagógico hacer el álgebra porque era muchísima? Entonces, fíjense que aquí, de este lado, este término está multiplicado por KRD y es el voltaje de threshold. Entonces, al dividirlo, KRD, pues estos dos términos se van, ¿sí? Con estos de acá y me queda nada más el voltaje de threshold. Este menos 1, pues sí sigue dividido y por tanto pasa de este lado, ¿sí? Y por eso está fuera de la raíz. Bueno, lo único que faltó fue simplificar esto que teníamos aquí adentro. Ah, sí, sí, cierto. Sí, perdón, ahí lo puse dentro de la edición. Ok, bueno, ya vimos cuál era, por qué nos daban diferentes. Sí, nada más tengan cuidado con eso. Ok, entonces, encontramos que la tensión es 0.613, ¿no? De aquí. 0.613. Entonces, aquí voy a poner ese voltaje, 0.613. Y me falta encontrar VDS. Fíjense que el punto B está justo en el límite. ¿Qué condición se cumple en ese límite? Esta es la condición, ¿cierto? Porque de este lado decimos que VDS es mayor o igual que VGS menos VT, mayor o igual. Pero de este lado es menor o igual. Entonces, en el límite se deben cumplir ambas. Por tanto, lo único es la igualdad. ¿Sí? Es la única que puede cumplir con ambos lados. ¿Están de acuerdo? ¿Lo podía volver a repetir? Es que no se movió el mouse. Ah, perdón. Aquí sí se mueve, ¿verdad? Sí. Ok. Recordemos que este punto B está justo en el límite entre la zona de saturación y la zona óhmica. Entonces, justo en este punto se tiene que cumplir esta condición de mayor o igual, donde VDS tiene que ser mayor o igual que VGS menos VT, y también se debe cumplir que VDS sea menor o igual que VGS menos VT. Entonces, la única posibilidad es que exista la igualdad aquí, ¿sí? Para cumplir con este y cumplir con este. Por tanto, VDS es igual a VGS menos VT. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, si VGS es 0.613 y el voltaje de threshold es 0.4, ¿cómo me queda VDS? Es decir, 0.613 menos 0.4, 0.213. ¿Sí? Sí. ¿Están? Ok. Entonces, aquí tengo 1.8 volts y de este lado 0.213 volts. ¿Sí? Ok. ¿Y qué me falta en este dibujito? Ah, pues dibujar el punto Q, ¿no? El punto Q. ¿Qué voltaje tengo aquí? En ese punto.
aquí en esta zona. Está aquí, 0.6. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Yo no tanto. Ok, ¿por qué no? Bueno, es que ahí no, como que no lo entendí. Ok, no pasa nada. El problema plantea la siguiente condición. Nos pide calcular la resistencia R para tener un voltaje VGS de polarización en 0.6. Es decir, nosotros queremos que sí o sí hay una tensión de directa de 0.6 actuando sobre el gate. ¿Sí? Entonces, este voltaje está de cajón para poder poner el transistor a operar justo en este punto. ¿Sí? Posteriormente, nosotros vamos a meter una señal VGS chiquita que me va a mover la tensión que existe aquí en este punto, ¿sí? La va a hacer oscilar. Pero esa oscilación va a estar montada en esta tensión. Entonces, este ya era un parámetro del problema, ¿sí? Este es 0.6. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok, perfecto. Ahora, fíjense. Nosotros encontramos que los puntos A y B están en punto 4,1.8 y punto 613,213. Vamos a ver qué significa esto. Si se fijan, pues estos dos puntos me caracterizan completamente la región de saturación. Bueno, y también las otras regiones, la de corte y la zona óhmica. Pero ahorita lo que nos interesa es la saturación. Es decir, la saturación está entre los dos puntos. ¿Sí? Entonces, voy a mover este tantito para acá. Lo voy a poner. Y les voy a escribir aquí arribita VGS, VDS. Entonces, si se fijan, esta primer columna me indica para qué valores de VGS voy a estar en la zona de saturación. Y también la segunda columna me indica para qué valores de VDS voy a estar en la zona de saturación. ¿Sí? Es decir, si yo tengo VGS entre 0.4 y 0.613, estoy en saturación. Si la tensión de drain a source está entre 0.213 y 1.8, pues sigo en saturación. Entonces, yo les preguntaría, ¿estos 0.6 que nos da el problema entran en la zona de saturación? Sí. Correcto. Sí entran en la zona de saturación. ¿Vale? Lo que nos pregunta ahora el problema, ¿cuál sería? Es el inciso C, ¿verdad? Lo copio y lo mando para acá abajo. Lo que nos dice ahora es, vamos a suponer que tenemos las tensiones de VGS en 0 y por tanto VDS es 0 y VDS es igual a VDS mayúscula. Esto lo explicamos hace ratito, no sé si les queda del todo claro. Es decir, no estoy metiendo ninguna componente que esté variando en el tiempo, por tanto a la salida tampoco voy a tener una componente que esté variando en el tiempo. Y mi señal de salida va a ser solamente mi señal constante, ¿sí? O sea, la tensión que me aparezca en el drain, esa va a ser mi tensión de salida. ¿Sí? ¿O no? ¿O sí? Sí. Ok, perfecto. Por cierto, Jamaica va ganando 1-0 por si tenían la duda. Es que me llegó una notificación. Ok, entonces,
con todos los parámetros que ya tenemos que calcular ID. ¿Cómo calculamos ID? Con la ecuación. Con la ecuación, correcto. Estamos en la región de saturación, por tanto, pues es 1/2 de K por VGS menos VT al cuadrado. Algo que se me había pasado comentarles, bueno, de hecho, yo no había notado que le llamaban así. A este término, VGS menos VT, también lo denotan así, V o V, como el voltaje overdrive. ¿Sí? O sea, como lo que se excedió del voltaje de threshold, ¿no? Por si lo llegan a ver denotado de esta manera, o en alguna literatura que ustedes consulten, pues también le conocen así. O sea, simplemente para no tener que escribir todo esto, lo ponen así. Pero es lo mismo. ¿Vale? Ok, entonces, pues aquí tengo 1/2 de 4 por 10 a la menos 3 miliamperes sobre vol cuadrado, que multiplica a 0.6 menos 0.4, bueno, volts cuadrados, ¿no? Este y este se van. ¿Y cuánto nos da esto? No sé si está bien, pero a mí me dio 80 micros. 80 microamperes. Perfecto. ¿A todos les dio 80 micros? Sí. Excelente. Entonces, esta sería mi corriente ID. Ahora, ¿cómo calculo VDS? Por diferencias de voltaje. Correcto. Este es mi circuito. Aquí tengo RD, 17.5 kilos. Aquí tengo ID. Y me están preguntando cuál es el voltaje aquí. Entonces, ¿cómo lo calculamos? ¿Diferencia de qué menos qué? Sería VDD menos el voltaje en la resistencia, ¿no? Perfecto. Perfectísimo. Menos el voltaje en la resistencia de drain. Y esto es VDD. Y de acuerdo con la ley de Ohm, ID RD. ¿Correcto? Entonces es 1.8 menos 80 microamperes por 17.5 kilo ohms. ¿Cuánto les da esto? Punto 4. Un segundo. Perdón. Correcto, punto 4. ¿A todos les dio punto 4? Sí.
Excelente. ¿Y qué más nos pregunta esta cosa? Ah, ok. La ganancia AV. ¿Cómo calculábamos la ganancia? El voltaje de salida sobre el de entrada. Sí, la podemos calcular de esa manera. Vamos a ponerle aquí el VDS entre VGS. Pero, pues sí se puede, ¿verdad? Sí. Vamos a ver si coincide con la ecuación. Este VDS es 0.4 entre VGS 0.6, ¿cierto? No, no coincide. ¿Por qué no coincide? El resultado que tenemos que encontrar aquí son 14, ¿no? Normalmente o en algunas ocasiones lo expresan como V sobre V. Es decir, por cada volt que tengan a la entrada, ustedes van a ganar 14 volts a la salida. Pero quiero ver por qué no me da, o sea, al dividir estos 0.4 entre los 0.6 que tengo a la entrada, ¿por qué no me da los 14? Es que no sé si recuerdan, el día de ayer habíamos dicho que para encontrar esta tensión, pues necesitábamos la derivada de el VGS entre VDS arriba, ¿no? VDS entre VGS, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Lo tenemos por aquí, abajito. Este aquí. Y llegamos a esta ecuación que involucra la resistencia del drain. ¿Sí? Sí. Ok. Lo apunto aquí, es menos KRD por VGS menos VT. Pero, de cualquier manera, pues esto nos debería eh, agarrar los valores que tenemos aquí, debería darnos la ganancia, ¿no? Que estamos buscando. Déjenlo checo bien y mañana el jueves les digo por qué no nos dio, por qué nos da un valor diferente. Pero de momento, ¿pueden meter los valores a esta ecuación y decirme si les da 14? Sí me da 14. Ok. Aquí tenemos 14 volts sobre volt. Es decir, si VGS tiene una tensión de 1 volt, a la salida vamos a tener 14 volts. No es así, porque si se fijan, en primer lugar, aquí tengo 1.8 volts. Entonces, este no puede ser 14. En segundo lugar, si yo tengo una tensión a la entrada de 1 volt, ejemplo, ¿dónde lo puse? Pues VGS está saliendo de la zona de saturación. ¿Sí? Entonces, tampoco se cumple. Entonces hay que tener mucho cuidado con las tensiones que nosotros escojamos aquí de VGS, porque pues esto no siempre se cumple. ¿Va? Me faltó menos. Ok. Ese fue el inciso C. ¿Sí? Ya calculamos todo. Estos tres. Ahora sigue el inciso D. El inciso D nos pregunta, o lo voy a copiar. Voy a copiar y me lo llevo para abajo.
Aquí, ¿cuál es el máximo swing simétrico permitido en la tensión de drain? ¿Y cuál sería la mayor amplitud de una señal sinusoidal VGS? Es decir, una vez que encontremos este movimiento simétrico que nos podemos permitir, ¿qué señal sinusoidal VGS nos lleva a este movimiento, ¿no? Para esto, tenemos que fijarnos cuál es la tensión en la que estamos parados y cuáles son los límites permitidos. Entonces, ¿dónde estoy? VDS es igual a ¿cuánto? A 0.4, ¿sí? 0.4 volts. Y las coordenadas A y B, bueno, más bien, le voy a poner aquí límite. Límite en drain y lo vamos a poner como, así como un intervalo, ¿no? Vamos para arriba, son las que calculamos aquí. O sea, puede estar entre 0.213 y 1.8, ¿vale? A ver, denme un segundo. .213 y 1.8. ¿Correcto? ¿Qué otra cosa conozco que pudiera afectar la región de operación en la que yo estoy? Si estoy aquí en 0.4 volts, significa que por aquí, ¿no? Tengo VDS igual a 0.4 volts, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, para cumplir el estar en la zona de saturación, pues yo necesito que VDS sea mayor o igual a VGS menos VT, ¿cierto? Entonces vamos para acá y vamos a poner esa condición también. VDS es mayor o igual a VGS menos VT. Aquí tengo 0.6 mayor o igual a este VGS es 0, bueno, 0.6 menos 0.4 igual a, un segundo, este es 0.4, ¿verdad? Este de acá. 0.4 mayor o igual a 0.2, ¿vale? Entonces, si se fijan, nosotros tenemos dos posibles condiciones que no checan entre sí. ¿Sí? Tenemos esta condición y tenemos esta otra condición. Entonces, para poder cumplir con lo que se nos está pidiendo, pues tenemos que hacer caso a una de las dos. ¿Sí? La que vamos a tomar en cuenta es la que nos dé la que nos asegure estar en la zona de saturación. A ver, ¿cómo se los explico? La que nos asegure con una mayor confiabilidad que estamos dentro de la zona de saturación, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Si se fijan, para salirme de este lado, utilizando esta ecuación, pues yo necesitaría que VDS
disminuya 0.2 volts, ¿cierto? Es decir, al disminuir 0.2 volts, pues yo voy a tener la igualdad, ¿no? 0.2 igual a 0.2. ¿Correcto? ¿O no correcto? Sí. Ok, perfecto. Ahora, de este lado, utilizando esta condición, ¿cuánto podría disminuir y cuánto podría subir? Pues disminuir sería 0.4 menos 0.213, ¿cierto? Es decir, 0.187. ¿Están de acuerdo? ¿Sí, vamos bien? Ahí sería, bueno, se le quitarían los, ¿cómo se llama? El punto 4 sería de VDS. Ajá. Sí, este es... Ok. Ah, no dibuja. ¿Ustedes ven que dibujé? No, Pero miren, ilumina. A ver, aquí. Ahí está. Sí, este es VDS y este es uno de los límites que teníamos. ¿Sí? Entonces, este es el movimiento que podemos hacer, 0.187. Ahora, este movimiento lo puedo hacer, bueno, este es hacia abajo, ¿no? Esperen. Sí. Es decir, lo pongo acá abajo. A esta condición le voy a poner condición A y a esta condición le voy a poner condición B. ¿Sí? Esta es consecuencia de la condición B. De la condición A, tenemos que VDS pues puede disminuir 0.187 volts. ¿Sí? Si disminuye 0.187, me va a dejar en 0.213, ¿correcto? Ahora, de esta condición B, VDS podría aumentar. Puede aumentar 0.2 volts. ¿Qué opinan? VDS puede aumentar 0.2 volts. Es decir, de 0.4 va a pasar a 0.6. ¿Eso seguiría siendo saturación? VDS Sí. de entrada lo tenemos en 0.4, pasa a 0.6. ¿Sigue en saturación? Sí. Sí, ¿verdad? Porque el límite es 1.8. Ok, entonces, ¿puede aumentar 0.2 volts? Sí. Para la condición A, puede aumentar 0.187 volts. Pues lo mismo, ¿no? Nos queda todavía muy lejos el voltaje de corte, ¿no? El VDD. Entonces, sí puede aumentar. Ahora, ya construimos las dos opciones. La opción A, más menos 0.187 volts. Y la opción B, más menos 0.2. Entonces,
tenemos que agarrar la opción más segura, que sería la opción A. ¿Sí? La opción B, corremos el riesgo de salirnos de esa región de saturación. ¿Sí? A ver si nos da tiempo, lo hacemos en simulación. Entonces, nos quedamos con este, 0.187 volts. Ahora, ya que encontramos esta tensión, pues vamos a decir que VDS es igual a VDS más VDS chiquita, ¿sí? Es decir, 0.6 más menos 0. Perdón, este es 0.4, ¿verdad? No sé por qué estoy poniendo 0.6 a cada rato. 0.4 más menos 0.187 volts. ¿Sí vamos bien? Sí. Perfecto. Ahora, ya que tenemos esto, pues nosotros tenemos que agarrar esta tensión de aquí, que es VDS chiquita, y la podemos asociar directamente a la ganancia. La ganancia sí está asociada. VDS chiquita. Ay, no sé por qué se arrastra. VDS chiquita. VDS chiquita entre VGS chiquita. ¿Sí? Entonces, VGS chiquita. Que la canción. VGS chiquita es igual a VDS entre la ganancia. ¿Sí? Como estamos incluyendo el signo aquí en esta parte, es decir, en la señal lo estamos metiendo, pues no es necesario que nosotros consideremos el signo que tiene la ganancia. Entonces podemos tomar directamente el valor absoluto. Esta VDS, pues son estos 0.187 entre 14 volt sobre volt. Entonces, si se fijan, este y este se van. Y nos queda acá arriba el volt, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería 0.187 entre 14? $13.35 milis. 13.35 milivolts. ¿Sí? Eso significa que, voy a regresar hasta arriba. En esta parte, nosotros podemos tener una señal de más o menos 13.35 milivolts. ¿Sí? Y a la salida vamos a tener una señal de 0.4, bueno, sí, 0.4 más menos 0.187 volts. ¿Sí? Utilizando capacitores, nosotros buscaríamos quitar esta tensión. Así como utilizando este capacitor, montamos esta señal que está oscilando, centrada en 0, a una señal de corriente directa. Es decir, este está centrada en 0, pasando el capacitor, nosotros tenemos el 0.6 más menos 13.35 milivolts. ¿Sí? ¿Cómo se vería esto en la curva? Se vería más o menos así.
Este punto serían 0.6 volts. Recordemos que aquí tenemos VGS, acá tenemos VDS, y este puntito de acá serían 0.4, ¿sí? VGS puede moverse 13.35 según lo que encontramos. Entonces, lo voy a poner más o menos por aquí. Es 0.6 menos 13.35 milivolts. ¿A cuánto sería igual eso? Punto 586. Este es 0.586665 volts, ¿correcto? Sí. Ok. Y de este lado, pues voy a tener la señal 0.6 más 13.35 milivolts. Eso serían 0.613.35 volts, ¿correcto? Y de este lado, tendría esta tensión de aquí, que serían 0.4 más 0.187. Sí. Más 0.187. Y aquí abajo tendría 0.4 menos 0.187. Entonces, si yo genero una señal sinusoidal en este punto, pues aquí a la salida voy a generar también, aquí está abajo, empiezo abajo, aquí empezaría arriba, ¿no? Por el signo menos. ¿Sí? Es decir, una señal sinusoidal de 13.35 con un offset de 0.6 me va a generar una sinusoidal a la salida de 0.187 con un offset de 0.4. ¿Correcto? ¿O no correcto? Sí. Ok, perfecto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo bien? ¿Se perdieron? ¿En qué se perdieron? ¿Fue mucho? ¿Están viendo el partido? No, nada más el último inciso sí es un poco largo, lo demás no hubo problema, pero sí en el último sí es un poco más detallado. Ok, ok. Si gustan, lo que podemos hacer es, les hago una simulación para que lo vean operando, y dentro de la simulación les explico el último inciso, ¿sí? El inciso D. Se los explico ya un poco más platicado. A veces cuando explican las cosas no tan técnicamente, a veces es más sencillo
entenderlo. ¿Les parece? Sí, Sí. por favor. Ok, perfecto. Les diría que la hiciéramos ahorita, pero supongo que sí me va a tomar más de 8 minutos hacer la simulación, sobre todo porque tengo que buscar las hojas de datos, encontrar un MOSFET que se parezca a lo que estamos planteando aquí, y preferiría que lo viéramos, o sea, que ya estuviera hecho y lo explicara de volada, ¿no? Para no batallarle. Entonces, si les parece, vamos a dejar la clase aquí y el día jueves, pues, llegando luego ya corremos la simulación, ¿va? Sí, está bien. Sí, está bien. Muy bien. Bueno, pues entonces, vámonos. Nos vemos el día jueves. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Cuídense. Gracias, igualmente. Bye, bye.